bienvenidos a todos. Hoy estamos en una nueva charla con un nuevo profesional de deporte. Hoy hablamos con alguien que trabaja en Segunda Federación Femenina, la categoría bronce del fútbol femenino en España, con un equipo histórico que quiere volver a la élite, como es el Sporting Club de Huelva. Y hoy tenemos a Rafa. Para mí, Rafa, es un placer que estés aquí con nosotros, que nos vayas a comentar cómo trabajas, tu metodología, tus estudios, tu experiencia. O sea que para mí es un placer que te des a conocer, que la gente te conozca, que siga conociendo a todos los profesionales españoles que tenemos aquí en nuestro país. Y eso, gracias Rafa por estar aquí. Gracias a ti, Pablo, por la invitación. Y bueno, pues cuéntanos, Rafa, quién eres, qué estudios tienes, qué experiencia tienes y a qué te dedicas actualmente. Bueno, pues soy Rafael Izquierdo, un chico de un pueblo de Granada que decidió aventurarse en esta pasión de la fisioterapia y me fui a Sevilla a estudiarla. Antes de entrar a la carrera, tuve una breve aventurilla por la ingeniería informática, que creo que me dio las ganas de seguir estudiando sobre todo y saber más claro lo que quería dedicarme en un futuro. Y bueno, pues eso, empecé en Sevilla a estudiarla. Tuve la oportunidad de empezar a estudiar el doble grado. Ya entré en la última plazas que había por el mes de octubre y informándome y tal, me dijeron que por aquel entonces mi idea era clara, fisio, fisio, fisio. Me dijeron que no era lo más óptimo a la hora de ser un buen fisio el compaginar pues la carrera de CAFID con fisioterapia y decidí pues seguir con fisioterapia. En tercero de carrera me di cuenta, bueno, en segundo carrera cuando ya iba a empezar las prácticas, me di cuenta que la fisioterapia que es más asidua, por así decirlo, no es la que compaginaba conmigo, con mi idea, con todo lo que es el tema de siempre ejercicio, ejercicio, ejercicio. Y me di cuenta que en cuanto terminase la carrera necesitaba empezar CAFIT. Y nada, terminé este es mi segundo año que terminé la carrera, o sea, medio año. Y empecé también, en cuanto terminé la carrera de CAFIT, en la Universidad Isabel I en Burgos. Y actualmente estoy en mi segundo año, ya terminando todas las asignaturas. Y el año que viene hago el TFG y se puede decir que tengo las dos titulaciones. Respecto al tema de la experiencia, pues como te he dicho antes, en cuanto empecé a las prácticas y a ver el mundo laboral que había en la fisio, el primer rotatorio pues nos obligaban, por así decirlo, a hacerlo en entorno más sanitario puro como es un hospital. Y yo ahí me di cuenta que yo entre esas cuatro paredes me moría, por así decirlo. Y en las prácticas en nuestra universidad iban por nota las adjudicaciones y tuve la suerte del segundo cuatrimestre pues de irme a la Federación Andaluza de Fútbol de ahí de Sevilla. Y estando ahí trabajando con futbolistas y tal, me llegó la primera oportunidad en enero de poder entrar dentro de un club de fútbol, del Atlético Central, que actualmente está en tercera red. Y por aquel entonces estaba en División de Honor. O sea, me llega la oportunidad que si quería tal, me reúno con la directiva y vamos, yo ni pregunto cuánto voy a cobrar, ni pregunto nada. De tirón le digo que sí. No se lo digo ni a mis padres porque siempre eran que no te obsesiones, que no tal, no te metas más cosas, que no puedes con la carrera. Y cuando ya he firmado que voy al primer partido, que empiezo esa semana, pues se lo digo a mis padres. Y bueno, la verdad que súper agradecido en este caso a Jaime, que es el presidente, o Talegón, que es el tema de directiva, que fueron los que, sin tener experiencia ninguna, aunque yo ya me había formado en tema pues ya había hecho cursos de experto en biomecánica del pie y tobillo, porque siempre es verdad que he estado muy, muy activo a la hora de formarme. Pues me dan la oportunidad de empezar en un club donde me encuentro con gente que venía de la élite, como es Cifu. Me encuentro con gente que ha pasado por miles de fisios y la verdad que me acogen súper bien, me dan
cariño y yo la verdad que me siento súper a gusto y pues nada, trabajando ahí súper bien. Terminamos la temporada, se complica más la cosa de la cuenta, pero bueno, cumplimos objetivos y da la casualidad que ese mismo año cuando termina, uno de los jugadores que hago mucha confianza con él, yo entro en el cuerpo técnico nuevo de al que despiden y su hermano era el segundo entrenador, Pitero. Y desde aquí vamos, le mando un fuerte abrazo porque es un gran profesional. Y total, termina la temporada, no me llegaba ninguna oferta y para el mes de octubre de la temporada siguiente me contacta de otro equipo de tercera red, de la Ayamonte, porque su hermano era el que estaba de segundo entrenador. El jugador se va haciendo una categoría y se va con ellos también y me dan la oportunidad de entrar también con ellos. Echamos toda la temporada, la verdad que súper contento, los mismos jugadores súper profesionales, es una calidad de plantilla buenísima y la verdad que por temas externos no se cumple el objetivo y descendemos ese año. Es mi primer año cuando yo termino ya la carrera y ahí sí es verdad que ya me llegan bastantes ofertas y tal. Y justamente cuando ya tenía firmado por otro equipo también de tercera red, que ya estaba buscando piso y tal, me llega la oferta del Sporting, que es el primer año que desciende de Liga F, de la primera división. Y la verdad que cuando veo la magnitud que tiene el club, un club histórico del fútbol femenino, y tal, temas de medios, instalaciones, todo, no me lo pienso. Y la verdad que acepto el reto y ese primer año, que fue la temporada pasada, entro solo como fisioterapeuta y redactador de lesiones. Y total, una temporada muy complicada, se hace un equipo totalmente nuevo, una división muy dura que era desconocida para el club porque siempre había estado en primera división y tal, no se cumple el objetivo, descendemos y la verdad que lo mismo que te digo, que mi primer equipo apuesta por mí sin tener experiencia, prácticamente ellos me abren todo, todas las facilidades, confianza desde el primer día en mis decisiones, en mi trabajo y la verdad que aun teniendo bastantes ofertas, la verdad, decido pues, quedarme por devolverle esa confianza que han tenido en mí, porque yo la verdad que como empezaba con la carrera, no era mi prioridad decir, pues me he ido a un primera red masculino o me he ido a tal sitio, sino en agradecer a las personas al final que apuestan por uno cuando no eres nadie, que no somos nadie, y pues la verdad que decidí quedarme, confié en el proyecto y la verdad con el objetivo de este año, pues volver a esa segunda división donde no deberíamos de haber bajado. Y así, esa es mi corta trayectoria. Bueno, corta e intensa trayectoria, Sí, porque tú sin tener la carrera al final tienes el valor, lo has dicho varias veces, de no pensártelo cuando te ofrecen algo y de darte tú esa confianza de decir, oye, que sí, que valgo para esto y aunque no tengas, por así decirlo, cuando empiezas los conocimientos necesarios para rendir al máximo, tú te sigues formando, te sigues dando lo mejor de ti y al final eso se transmite en confianza de la otra parte, es decir, el club. Y tú, si estás a gusto y hay confianza mutua, pues aunque te ofrezcan cosas mejores, decides quedarte por esa confianza. Y al final eso es trabajo tuyo, porque, vamos, sin tu trabajo el equipo no te da esa confianza y tú decides irte seguramente. Me has dicho que has trabajado en tercera federación masculina, ¿no? sí. Ahora está en la segunda femenina. ¿Qué características tiene esa segunda federación femenina diferente en cuanto a competición y exigencia en tercera red masculina que en femenina? Al final, lo diferente, por así decirlo, es el que al final estamos hablando de jugadoras y de jugadores. O sea, a nivel fisiológico, nos topamos con la diferencia entre género masculino y femenino. A nivel tercera federación masculina son y cada vez mucho más, son bicharracos. O sea, físicamente son cada vez
llega gente más preparada físicamente, una categoría muy dura, muy exigente, cada vez descienden más temas de filiales a esa categoría, donde lo cual asciende esa competitividad. Y luego, sobre todo en segunda red femenina, este año o el año pasado en la segunda división, la diferencia es que para mí es un fútbol más técnico. O sea, las jugadoras tienen mucha más calidad con el balón y a diferencia de tercera red, quitando excepciones, obviamente, creo que la diferencia es el tema físico. O sea, sí, el físico, la corpulencia, al final es que fisiológicamente son diferentes. Son diferentes, quitando también anatómicamente, pues ya ahora hablaremos en tema fisioterapia, pues características que te hacen que en un lado se lesionen más de una cosa y en otro lado más de otra y así. Pero me quedaría con el físico. ¿Qué capacidades físicas le exiges tú a tus jugadores? ¿Qué capacidad, es decir, velocidad, fuerza, les metes más caña? Al final, yo todo me lo cuadro en términos y datos del partido. Al final, el partido es lo que manda, es lo que ves si verdaderamente estás preparado o no estás preparado con todo el trabajo que llevas en la semana. Entonces, al final me quedo con esas métricas. O sea, bueno, ahora vemos el tema de la cuantificación de la carga y tal, pero si en campo tenemos 5 días de entrenamiento y en partido realizamos unas métricas de siempre me quedo con distancia total, aceleraciones, deceleraciones, metros de alta intensidad y muy alta intensidad. Esos datos, siempre quitándolos de muy alta intensidad, tenemos que meter una carga que sea como mínimo una vez el dato que se da en partido y como máximo 3 veces. Siempre intentando quedarnos por arriba que por abajo, en mi opinión, porque se producen más lesiones por subentrenamiento que por sobreentrenamiento y siempre esos datos es donde más carga le meto. Si me pregunta a diferencia de las jugadoras que de los jugadores, pues en las aceleraciones de aceleraciones, siempre en mujeres jugadoras, creo que es donde hay que medir al milímetro, porque por su ángulo Q de cadera y tal, son más propensas a tener más lesiones de cuádriceps, también por esa falta de fuerza que tienen. Y si me tengo que ir a hombres, me quedaría por los metros de alta y muy alta intensidad, porque al final siempre sufren más de cadena posterior, por esa falta de movilidad, lumbopélvica, siempre al final son más propensos a esas lesiones en la cadena posterior. ¿Has tenido algún problema con, notas que haya mucha diferencia en chicos y chicas a la hora de conectar con ellos? ¿Que hayas tenido algún problema de conexión al entrar? Yo la verdad que tengo mucha suerte, o sea, a lo mejor es que tenía un prejuicio malo, por así decirlo, al fútbol femenino, pero la verdad que tengo mucha suerte con los dos vestuarios que me han tocado. Primer año también fue un vestuario más complicado porque teníamos muchísimas extranjeras, entonces el tema del idioma, pues al final es una barrera que aunque domine el inglés y tal, no es lo mismo que sentarte a hablar con una jugadora o como por ejemplo de este año. Pero este año la verdad que hay un grupo de jugadoras que son muy jóvenes, aunque también hay alguna veterana y tal, y como de tener alguna diferencia y tal, no, la verdad. O sea, son ellas las primeras que siempre están abiertas a hablar de cualquier tema, súper profesionales y tal. Lo mismo que me ha pasado cuando estaba en tercera red, que lo mismo que del año pasado me he quedado con amigas de trabajar con ellas, pues lo mismo me ha pasado en el fútbol masculino, que tengo muchos que después, aunque yo esté dedicándome al tema femenino o estando en otro equipo, han venido y estoy trabajando con ellos personalmente porque tenemos muy buena amistad. Bueno, al final eso es cosa tuya también, ¿no? Que las personas cojan esa confianza desde el principio, porque al final eres tú el que está todos los días con ellas y al final pues tú tienes que preguntarle qué tal el día, porque siempre lo llevamos hablando ya en las 2 charlas que llevo, que no siempre es por tema físico, sino por tema mental y las jugadoras, como los jugadores tienen también problemas en casa y tú eres el que se encarga de ese tema mental, porque supongo que no tenéis psicólogo deportivo, como suele pasar en el club. No sé Sí, si me equivoco. sí, sí, no, plan, en verdad cuando estaban en Liga F y eso, al final había más medios y sí tenían, pero no contamos con ellos este año. Importantísimo también.
Y bueno, hemos hablado así un poquito. ¿Qué te parece si compartimos pantalla? Nos enseñas ¿Ya? cómo trabajas. Bueno, pues a la hora de trabajar, yo sigo la estructura del microciclo estructurado, debido a que creo que la estructura a nivel fisiológica, sobre todo, el tema de descansar el 2 días posterior al partido, que se ajusta más a la realidad deportiva. Vamos, la estructura de cómo trabajo, pues tenemos el día de partido, que al final es la que manda en todo el microciclo que después seguimos al cabo de la semana. Un día posterior al partido donde realizamos la compensación o esa recuperación. 2 días después del partido, como he dicho, damos ese día libre y ahora después explico las excepciones con las que sí podríamos trabajar. Y ya respecto a 4 días previo al partido, 3 días previo al partido, el 2 días previo al partido y el día previo al partido, pues donde vemos que la semana va creciendo. Primer día después del parón, por una semana, una carga, vamos a decir que nivel amarillo, después pasamos a una carga más alta y una fase de tapering, que decimos que una fase preparatoria para el partido. ¿Vale? ¿Cómo trabajamos en este día post partido? Pues dividimos el grupo en jugadoras de más de 65 minutos y jugadoras de menos de 65 minutos, donde las que más han jugado tenemos una parte de activación en gimnasio individual, que creo que es la clave y la llave que este año hemos tenido en esa valoración previa que hicimos en agosto y que seguimos reevaluando constantemente a la hora de no tener ni una lesión muscular en la primera vuelta. Después realizamos el CMJ, que después también otra manera que después lo explicaremos cómo monitorizo la carga. Y ya se dividirían en jugadoras que van al campo y jugadoras que se quedan en gimnasio, donde las que se quedan en gimnasio hacen un trabajo regenerativo, empezando por bici, que realizamos 15 minutos. A mí el trabajo aeróbico, es verdad que hay muchos compañeros que lo hacen en trote en campo ligero y tal. No me gusta meterle ni el impacto, porque al final nada más que el propio impacto ya es una carga excéntrica que le estamos metiendo al cuerpo y prefiero evitarlo. Realizamos 15 minutos, suave, un ritmo que sea un 35, un 40% de la velocidad máxima. Después pasamos a un bloque de isometría de miembro inferior, donde trabajamos isometría de cuádriceps, un puente de isquio también isométrico, donde trabajamos en posición de split con flexión dorsal plantar, perdón, de nuestro pie para el tema del sóleo. Trabajamos toda la musculatura del miembro inferior y después nos pasamos a la hipertrofia del miembro superior. ¿Por qué meto esa hipertrofia? Pues para intentar cortar esa cascada de cortisol que produce pues, el propio partido, el no dormir bien después del partido, todo ese tema de estrés que nos produce, y lo que hacemos es pues, generando esa testosterona y para regular esos niveles. Pues metemos típico de trabajo de press banca, remo, bíceps, tríceps, hombro, todo trabajamos todo el miembro superior y después trabajamos en core. Siempre en core trabajo pues, un ejercicio de antiflexión, antirrotación y de estabilización y después por último estrategias de recuperación. Aquí nosotros, pues la verdad que disponemos de varios medios en el club y luego los que personalmente aporto, donde trabajamos, pues todos podemos trabajar con técnicas de presoterapia, de botas, presoterapia con frío, trabajamos con terapias termogénicas, con la X-Polar, tema de calor, pues en cuádriceps, musculatura que siempre note la jugadora más fatigada, trabajamos con compes, con pistolas, con todo lo que te pueda imaginar tenemos ahí en el club. Luego, ¿qué pasamos a las jugadoras que han jugado menos minutos? En compensatorio empieza desde el propio día del partido, porque es verdad que en todos estos años me he dado cuenta que al final el jugador o la jugadora que menos juega en estos niveles, pues bueno, y el nivel de la élite, algo que también se ha discutido mucho, cuando termina el partido,
al final lo que se da al jugador de comer, todo el mundo tenemos que ir a comer lo mismo cuando cenamos y tal, siempre se da una carga de carbohidratos rápido, ya sea un bocadillo, ya sea lo que te ponga el club, y al final pienso que el jugador que ha podido jugar en la mayor suerte 30 minutos, ponle menos, o el jugador que no jugó ni un minuto, el que ya se siente mal, por así decirlo, de no jugar, y luego encima de todo se tiene que comer ese bocadillo, pues ya está dándole vueltas, y es que madre mía, y es que no he hecho nada, y es que tal, pues pensé en que nada más que de los metros de alta intensidad y muy alta intensidad, el típico compensatorio que se ve de área a área, decidí hacerlo siempre después del partido para que, aunque sea, tuviese esa, ese gasto calórico, por así decirlo. Entonces, de ese mismo partido ya empieza el compensatorio, y en campo ya tenemos lo mismo, la activación de gimnasio individual. Una pregunta, Rafa, con el, ahora me meto en lo anterior, pero ¿te ha costado mucho meter ese compensatorio después del partido justo? Porque fíjate que los preparadores físicos nos cuesta mucho porque, sobre todo a algunos que te fútbol amateur que nos estén escuchando, decirle a un jugador después del partido que no ha jugado que te haga el compensatorio es jodido. Es jodido, la verdad, pero es lo que digo, al final es la mentalidad del jugador, y en este caso de la jugadora, de tener profesionalidad. O sea, yo es verdad que lo instauré, no empecé la temporada haciéndolo, pero me iba dando cuenta, al final tenía ese pensamiento en la cabeza. Yo al final las saco a calentar, las jugadoras que no van a jugar ningún minuto, las saco a calentar 5 minutos antes de terminar, estoy en la banda con ellas, donde empezamos a calentar para que justamente cuando se termine el partido hace esos sprints, que en mi caso, si no juego ningún minuto, meto 10 sprints, y ya depende de lo que haya jugado, pues le meto pues o 6 o 4, depende del minutaje que haya tenido. Pero es verdad que al final muchas veces pues hay jugadoras que tengo que cortarlo por tema de ansiedad o algo, que es totalmente entendible, porque al final somos personas. Al final una situación de una jugadora que no esté jugando pues no es fácil, pero es verdad que luego después lo agradecen por, te digo, por el simple hecho de poder sentarse después cuando todos comemos, y que pues decir, aunque sea, mira, pues me he puesto las botas y he corrido, ¿sabes? Pero sí es verdad que en muchos casos, cuando el compensatorio, pues que el día después, a la hora de que llegamos a las 2, las 3 de la mañana o las 4 de la mañana, no podemos hacerlo, he intentado meter después esas acciones de aceleración, deceleración, y es verdad que cuesta un poco más. Al final, por tema de moral, que están más, no están en el partido, pues la verdad que es más complicado, pero la verdad que me ha funcionado bien. Bueno, sobre todo al final cuando no es lo mismo perder que ganar. Ahí está. El día que ganamos, pues seguramente lo hacemos todo a gusto, y cuando perdemos, pues me jode que flipa. Encima de todo, el equipo pierde, yo juego poco, pero al final, como tú dices, la profesionalidad de cada jugadora es la que hace que el equipo esté arriba, que no haya lesiones, como tú has dicho, bueno, que no haya lesiones musculosas, ¿no? Sí, hablamos de lesiones musculares. Lesiones musculares. Eh, Hay que seguir haciéndolo, sobre todo para la gente que nos esté escuchando, darle esa profesionalidad desde el primer día, que los jugadores te escuchen, y sobre todo darle una explicación de por qué se hace. Ahí está. Porque si tú lo haces sin ninguna explicación, luego la jugadora no lo hace con la misma confianza, pero si tú le dices, mira, lo haces por esto, por esto, por esto, la jugadora o el jugador te lo va a hacer sin pensar. Sí. Y luego, vamos, no me ha pasado en algún caso de que, como lo que me has dicho, o sea, un jugador que no juega, lo hace por hacerlo, sin ganas, hace los 10 sprints. Yo soy el primero que me pongo con ella a hacerlo para marcar ritmo. Pero luego, cuando descargo los datos del GPS, veo que tengo de metros de muy alta intensidad 0 metros, y después al día siguiente cojo, se lo explico, vamos, en el mismo autobús estamos viajando fuera, me siento con ella y le digo, mira, hemos hecho este trabajo, hemos perdido 10 minutos, tanto tú como yo, que podríamos habernos ido al vestuario y habernos duchado para irnos a casa, hemos estado haciendo algo que no vale absolutamente para nada. Y de ella ha salido decir, no te preocupes, mañana el compensatorio lo hago. Y lo ha hecho, ¿eh? Y lo hace bien, y después vuelve a enseñarle y dice, mira,
mira la diferencia entre el trabajarme a intensidad o el no hacerlo. Y ellas son las mismas conscientes. Y yo creo que al final también, como tú has dicho, el explicarle el por qué, que esto no es porque yo es un castigo, no, no es un castigo. Al final es que necesitamos esto para que tú no te lesiones. Y al final cuando la jugadora o el jugador ve resultados, ellos confían en ti y cualquier cosa que le digas, sobre todo al principio, me costaba mucho más. Pues yo siempre explico las cosas y siempre intento hacerle partícipes de por qué hago cada cosa. Y es verdad que cada vez la jugadora quiere entender el por qué, que es una de las cosas que yo intenté explicarle. Siempre tenéis que entender el por qué y no hacerlo porque os lo manda el preparador físico. Porque cuando os vayáis el año que viene a otro equipo, pues tú tienes que tener criterio para no debatirle a tu preparador físico, pero sí decirle, mira, pues esto o tal, que al final tanto ellas como nosotros del proceso aprendemos. Y entonces creo que es muy importante explicarle el por qué y sobre todo que confíen en tu método. Incluso si se van a otro lado, que el preparador físico o el club no tienen los medios necesarios como para, o los conocimientos, porque al final está empezando el preparador físico a hacer el trabajo, el jugador, que ya sabe por su cuenta y que le va a venir bien, gracias a que nosotros se lo hemos impartido y se lo hemos explicado. Ahí está. Y luego por terminar esta parte del tema compensatorio, pues ya en campo tenemos una activación, sobre todo enfocada en esas aceleraciones de aceleraciones, donde casi siempre es tema de circuito. Luego, pues depende, siempre cogemos dos tareas de aquí, pues un rondo, una posesión, doble área o finalización y terminaríamos con un hit. Siempre me gusta, es una parte clave mi forma de trabajar, los hits, ellas lo sabrán. Por eso, por esa capacidad de llevar a tu cuerpo al límite, por así decirlo, en poco tiempo y no fatigarte demasiado. O sea, llevar al final esa respuesta endógena en nuestro cuerpo hace pues, que mejore esa capacidad cardiopulmonar, esa capacidad de llevar mi cuerpo a esa frecuencia cardíaca máxima y no fatigar. Luego después pues trabajan en gimnasio, si las del regenerativo han trabajado 3 series, ellas trabajan una serie menos y hacen miembro superior y core. Luego, por así decirlo, el 2 días por partido, pues como he comentado, por temas de marcadores descansamos, damos el descanso, siempre y cuando no tengamos partido, obviamente, entre semanas, como se nos dio sobre todo al principio de temporada con un tema de la Copa. ¿Y qué jugadoras pues no descansarían? Pues jugadoras que están lesionadas, jugadoras que tienen menos minutos y que piden ese trabajo porque necesitan encontrarse mejor y trabajo preventivo. Siempre pues tenemos que ahora tengo esta molestia aquí o esta molestia, tienen su trabajo que lo hacen, incluso si yo tengo que ir a la ciudad deportiva, no es la primera vez que en día de descanso he ido a trabajar con ellas. Luego, día central, M de -4, M de -3, para mí primordial, sobre todo, como te he dicho antes, el 4 días previo al partido, donde trabajamos esas acciones neuromusculares por cualidades anatómicas de jugadoras, muy importante, siempre por esa esa demanda que tienen excesivamente del cuádriceps, pues lo mismo, hacen esta activación individual en gimnasio. La estructura de la sesión siempre, o sea, los ejercicios cambian por no entrar en esa monotonía, pero siempre sigue una misma estructura. Empiezo, para mí, la isometría, el Padre Nuestro, ya sea dependiendo de cómo vea yo al equipo de molestia y tal, pues meto un iso hold más mantenido en el tiempo, un iso push, buscando esa intencionalidad. Siempre mis sesiones de gimnasio, intencionalidad, intensidad, también en campo. La intensidad para mí, así pueda quitarle una serie o algo de lo que yo tenía establecido, pero la intensidad siempre al máximo. Luego después tenemos un ejercicio principal en plano vertical, que siempre es de máxima carga, como te he dicho, de máxima intencionalidad, un ejercicio en plano frontal, un derivado de olímpico y pliométrico. Depende de lo que toque, cómo haya estructurado el mesociclo, pues allá meto más intensivo o extensivo. Y meto miembro superior, que ahora en esta segunda vuelta lo estoy metiendo, como al final no disponemos de pues, 4 barras hexagonales, 5 racks, pues para que no esté esperando la jugadora, meto entre cada ejercicio principal, meto un ejercicio de miembro superior, para que así se vayan separando por todo el gimnasio y no estemos aglomerados y esperando, y al final el tiempo efectivo sea mucho mayor. Luego miembro superior, como te he comentado, y core.
como te he dicho antes, pues antirrotación, antiflexión y de estabilización. Luego en campo me voy y hago una activación, pues ya sea en circuito, sobre todo lo del tema del infernal, pues meto siempre por ese cambio de dirección de 180 grados, pues siempre añado cambio de dirección como los que son más frecuentes en el partido, pues de 90 grados y de 45 y tareas Perdona, siempre... Dime. ¿qué es infernal? El infernal es lo de colocar 6 conos, o sea, uno empieza, siempre imagínate una línea recta, 6 conos y donde tienen que hacer esa aceleración, frenan en el cono, vuelven a dar al de atrás. Vale. O lo hago en el de atrás o lo hago desde el principio, metiendo siempre ese cambio de dirección de 180. Okay. Que depende del descanso que deje, pues lo meto más como tema hit o para trabajar ese cambio de dirección o son opciones que trabajo ahí. Y luego como tareas, meto o rondo o posesión, siempre con el objetivo de presión tras pérdida y el cambio de chip. Cuando pierdo el balón tengo que ir por lo típico a tocar un cono o cuando pierdo el balón cambio el chip y tengo que ir a robar. Tengo que robar en menos de 5 toques, siempre enfocado al trabajo táctico que, pues, que me dice el entrenador, la segunda entrenadora, y con el objetivo que tenemos. Siempre ahí es como trabajo. Y luego ya pasarían por la parte táctica, que pues, depende del rival que nos encontramos, pues al final se modifica. Luego, en 3 días previos al partido, pues trabajamos ese medium side game o large side game, pues acciones de resistencia, de alta y máxima intensidad, donde también tenemos gimnasio, activación individual y la estructura de la sesión, como te he dicho, un iso hold o iso push, o como hacemos 3 series, meto un iso hold a la hora de calentar y 2 iso push, un derivado de olímpico y meto un dominante de rodilla y de cadera y musculatura accesoria, en este caso pues glúteo, miembro superior, como te he dicho ahora, que lo meto entre medias y core. Luego yendo a campo, aquí en este día, por como en la normalidad, metemos partido completo, la parte táctica, pues hago una activación donde le meto técnica de carrera, para mí súper importante a la hora de las lesiones, introduciendo esa técnica de carrera con vallas, luego después meto un sprint no, o sea, varios sprints lineal, que depende del objetivo, pues o dejo menos tiempo de descanso para esa capacidad de repetir sprints en menor tiempo y termino siempre con sprint curvo, porque al final en el fútbol se ha estudiado que los desmarques de apoyo, de ruptura al interior y tal, siempre viene precedido de un sprint curvo. Y tema de la biomecánica de la cadera, una trabaja en anteversión, otra en retro, entonces al final siempre termino con un sprint curvo. Y luego en la parte de activación con balón, pues suele ser una rueda de pase, en espacios pequeños, varias ruedas de pase donde no descanso, preparando al cuerpo para esa capacidad de la resistencia y terminamos, dependiendo de cuánto tiempo se haya metido en el partidillo, con unas transiciones con finalización. Acciones de medio campo, donde buscamos esos metros de alta intensidad y terminaríamos ahí. Luego, el MD-2, que según el microciclo estructurado es la bajada de carga drástica, ya que venimos de 2 días de carga, pues en la primera vuelta, por ejemplo, casi siempre estábamos entrenando y ahora en la segunda vuelta, pues teníamos la intención de darlo como descanso. Si trabajamos en este día, 2 días previo al partido, pues tenemos una activación individual en gimnasio y una activación con circuito, sobre todo, pero con balón. O sea, trabajamos esas aceleraciones de aceleraciones, distancias más largas, todo siempre en baja intensidad, pero con el estímulo del balón para que sea más ameno. Y luego, el día previo al partido, para mí súper importante. La verdad que soy partidario de siempre entrenar el día previo al partido. No entiendo cómo hay equipos que el día previo al partido pueden darlo como descanso, cuando es cuando tenemos que controlar, sobre todo, pues, yo qué sé, el tema de molestia, el tema de la carga, todo de nuestros jugadores. Hacemos la activación individual en gimnasio. Tenemos una sesión priming, que la verdad que a mí me está funcionando muy bien. Desde el primer día se lo inculqué a ella y la verdad que súper bien. Me gustaría que las vieras trabajar. Ahora, por ejemplo, dividimos el grupo en dos
por tema de RM, me dio por encoder y tengo un grupo que está haciéndome sentadilla trasera, que también digo que es el único momento donde meto la barra atrás, porque yo siempre soy partidario de barra adelante, un grupo con 100 kilos y en hip thrust estamos en 110 porque es 90 más la barra y otro grupo que está en 80 y 80 más la barra. Que no es el típico vídeo que ves en redes que están levantando pesos con 5 kilos a cada. Sí, sí, la gente ahora mismo está escuchando y a mí no me parece raro porque a mí me gusta mucho lo del priming, pero hay gente que se está llevando la mano a la cabeza como el día antes del partido me puedo hacer una sentadilla con 100 kilos. ¿Sabes? Ahí está. O sea, para la gente que no lo sepa, al final es una activación sin fatigar, porque venimos de, 3 días antes de este día es cuando más carga se le está metiendo a la jugadora, un día donde se le baja drásticamente la carga y ahora al hacer esa bajada de carga tan drástica y estando a un día previo al partido necesitamos activar nuestro sistema nervioso central, pero sin fatigarlo. Entonces trabajamos en 2 series, 3, 4 repeticiones. Yo antes siempre de subirle el peso, de volver a medir el RM, subo una repetición, en vez de hacer 3 repeticiones, hago 4, pero siempre son 2 series. Y trabajamos en un patrón vertical, como es la sentadilla trasera, un patrón horizontal, como es el hip thrust, y metemos pliometría, que hacemos triple hop unipodal y luego medimos el CMJ. Y luego ya en campo me voy por algo lúdico, un juego y tal, aunque con estas, la verdad que son competitivas al máximo, y luego hago una activación con velocidad de reacción. Y ya pues preparado todo, después haríamos la parte táctica, que al final pues se mete más tema de balón parado o evoluciones, dependiendo de si ha quedado algo por pulir en la semana, y todo enfocado al final en que la jugadora llegue como una moto al día de partido, que al final es el que más nos importa. Correcto. Y luego, por así decirlo, tema de control y cuantificación de la carga, pues con lo que yo trabajo, pues con GPS, que trabajamos con Oliver, un wellness que tengo personalizado para ellas, que ahora también lo voy a enseñar, y el CMJ, que trabajamos con el de ADR, donde mido la altura del salto en MD -1 y +1. Bueno, Si te parece bien, te enseño cómo llevo lo del control de la carga vamos. con el tema del GPS. Por ejemplo, aquí vemos que el GPS, nada más que en su aplicación, ya me hace el control de la carga externa y el control de la carga interna, que vemos, por ejemplo, el de todas las jugadoras siempre en zona segura. Y aquí vemos pues lo mismo, hay jugadoras que tienen, que sería lo idóneo, donde la carga externa esté por encima, aunque siempre en zona segura, de esa carga, perdón, de la carga externa, de la carga interna, porque así me dice que una carga la está tolerando, una carga que es alta, porque nos estamos yendo ya casi por encima de esa zona segura, la está tolerando como una carga media-baja, y la verdad que es lo que buscaríamos. Y luego, ¿cómo utilizo esto? Pues lo utilizo aquí en el Excel. O sea, cuantifico metros totales de la semana, metros de aceleraciones, deceleraciones, alta intensidad y muy alta intensidad, ¿vale? Este sería el de alta intensidad, muy alta intensidad y aceleraciones, deceleraciones. Siempre, como te he dicho, pues al ser fútbol femenino, aquí en esta parte me gusta irme al exceso, siempre contando pues que al final no son metros a 20 metros, 20,2, que no son, me he pasado 3 kilómetros, y en metros de alta intensidad, muy alta intensidad, pues siempre suele quedarse un poquito bajo algunas jugadoras que juegan menos y tal, pero siempre con el problema de que yo los datos de GPS los puedo ver una vez finalizada la sesión. No puedo verlo como hay algunas marcas que los ven en directo. Entonces yo ahí, si viese que a una jugadora me faltan 100 metros de alta intensidad, pues nos ponemos y hacemos 3 sprints y nos vamos con la carga perfecta. Sí. Pero bueno, así es como cuantifico el tema de los GPS y de la carga. No, bastante que puede hacerlo, porque hay gente que no tiene ni, como yo, no tiene ni directo Ahí está. ni esto y al final no puede cuantificar la carga y tiene que prevenir lesiones o con el CMJ
a través de aplicaciones de imagen o ya sea con el Wellness, etcétera, pero tener una herramienta como el GPS que te controla los metros, sobre todo los sprints a alta intensidad, que también hay que darle mucha importancia, pues es súper importante y la verdad que lo tienes súper bien estructurado y este es el total semanal, ¿no? Es que estaba mirando el Excel. Sí, Este es esto el es total semanal. O sea, vamos, es que es una captura, si no te puedo poner la herramienta, yo cada día voy añadiendo en su casilla, esto es la sumatoria total. Esto es el resumen de una semana que tuvimos eso, hace ya. Y luego, por ejemplo, también, como has dicho, el tema del CMJ, pues yo lo valoro así. Tengo un dato base y tengo el promedio. O sea, bueno, cojo los datos del -1 y el dato del +1 y a mí me hace un promedio en base al dato de referencia, que supuestamente es el ideal, y el dato de referencia de un día post partido. Pues vemos sobre todo que después de hacer Prime, pues hay jugadoras que te encuentran siempre por encima de ese dato de referencia, pues 101, 103, 114, 117, 117, 117%, y que después pues hay un 10% de diferencia, un 26%, y al final pues te encuentras datos que te pueden servir, pero sobre todo ni el CMJ, ni el Wellness, ni nada, o sea, te va a ser tajante a la hora de decir, esta jugadora, mister, no puede jugar, porque me he encontrado que tiene un 14% de diferencia en el CMJ. Te va a decir el entrenador, venga, máquina. Sí, sí, para tu casa, venga. Sí, Claro. sí. Tú coges y son datos que a ti te hacen el decir, hostia, ¿qué pasa con esta jugadora? Te sientas a hablar con ella y le dices, oye, mira, he visto que en tu CMJ hemos bajado un poco, he visto que en tu wellness hoy, pues me has puesto, para lo enseñamos, me has puesto pues, que un 5 sobre 5 de dolor muscular, te veo triste, te veo tal, ¿qué te pasa? Pues no, mira, pues es que he dormido mal esta noche. Pues ya está, para adelante. ¿Tú cómo te encuentras? Al final la decisión la va a tomar el entrenador y nosotros tenemos que tener herramientas para intentar detectar lo antes posible, pues eso, o sea, cómo está la jugadora o simplemente si es anímico, pues animarla, estar más pendiente de ella. No sé, al final, vamos, tú sabrás también lo mismo que yo, que el jugador es una caja de emociones y tenemos que estar con ella. Y más en este caso, por ejemplo, que son jugadoras que vienen todas de fuera, que viven aquí en Huelva, en este caso, que están fuera de sus familias, que cualquier movimiento en su entorno cercano o cualquier cosa, pues te perjudica ese rendimiento. Correcto, porque a lo mejor para nosotros el problema que tienen es pequeño, porque las personas somos así y lo que para uno es pequeño, para otro es un mundo. Entonces, que no tengamos que caer en el error de que para lo que nosotros es pequeño, para ellas también tiene que ser pequeño, no. Es que para ellas es un mundo o para ellos un mundo. Yo tengo jugadores que tienen 3 hijos, eh, tienen familia afuera, tienen trabajo, no viven del fútbol y yo soy preparador físico, soy exigente, pero también entiendo el contexto, entiendo dónde me muevo, con quién me muevo y también intento ser humano. Te iba a preguntar, viendo lo de la alerta, ¿qué importancia le das tú a ese color rojo cuando tú ves lo de la alerta? Lo que te he dicho, por ejemplo, mira, aquí en este MD -1, estas alertas que salen son porque, vamos, coinciden en muchas semanas. Esto es previo a Navidades, que le vuelvo a medio otra vez el CMJ de estándar, porque la primera medición no se hizo correcta. O sea, lo típico de, al final, la plataforma que, no, plan, no tenemos plataforma, va por lo de detención a la hora del salto. Como salta un pelín adelante, un pelín atrás, ya te modifica. Entonces, estas jugadoras que salen en alerta roja siempre coinciden con que saltaban en alerta roja, porque nunca llegaban a ese valor de referencia, por ejemplo, pues, o 38,1 o 35. Entonces, ahí no me preocupaba porque siempre pues, llegué a la conclusión de que al final estaba mal medido el primer día. Pero si me encuentro con una jugadora que está en alerta, como te he comentado antes, lo primero que hago es sentarme y hablar con ella. Lo primero, que la jugadora que te llega y que tú ves que te saltan alerta, tal, tú llevas ya muchos días con ella y sabes cada una el espacio que necesita. Si la que llega por la mañana y necesita que hables con ella, o la que llega por la mañana y no le digas ni buenos días hasta que no son las 10 de la mañana, o entonces te sientas con ella, hablas con ella tranquilamente. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué no pasa hoy?
al final nosotros, os digo, este año estoy muy contento con el grupo de personas que me he encontrado porque cada cosa que yo mida, cada cosa que yo diga de trabajar nuevo, cada cosa, o sea, se lo toman como súper en serio. Entonces, cuando nosotros hacemos el CMJ, que siempre es como el tema de decir, es que es un dato objetivo, pero muy subjetivo. Totalmente de acuerdo. Si yo, por ejemplo, en vez del día que mido el CMJ, antes de irnos al campo, estamos todas en corrillo y diciendo, venga, ves cuánto salta, ves cuánto salta. O sea, que siempre es todo súper competitivo. Están sentadas, otra vez tengo que saltar y ¿para qué coño quedará ese dato o tal? Entonces, la verdad que te cambia mucho. Pero aquí es verdad que todo lo que yo marque se lo toman súper, súper en serio y entonces este dato sí me lo tomaría como decir, oye, ¿qué pasa? A lo mejor está más triste, como hemos hablado, tal, y a lo mejor te dice ya, no sé, no tengo ninguna molestia a la hora de saltar, pero ha pasado este dato, ¿vale? Entrena bien, aunque el wellness sea malo, o ponte que todo sea malo, pero tú hablas con el entrenador, se lo dices y te dice, esta jugadora es que es súper importante para nosotros. Pues ya tienes tú el trabajo como de psicólogo, como hemos dicho antes, de ahí y cuando termine el entrenamiento, preocuparte por ella, motivarla y levantarla porque al día siguiente es importante para nosotros. Entonces, así un poco como me tomaría el dato. Sí, sobre todo te preguntaba porque hay gente que mide y ya está, mide, pero no, tú mides y analizas el dato porque algunas veces salta esa alerta y a lo mejor, como tú has dicho, que es por un error de medida o a lo mejor en el GPS no se ha tomado bien o, o hay mucho tiempo de parón de tarea y ese tiempo no es tiempo efectivo, por ejemplo, en el GPS. Por eso no solo se mide, sino también hay que analizar el dato, la medición y la verdad que increíble el trabajo este de CMJ, yo le doy mucha importancia también porque se puede sacar, bueno, se puede prevenir muchas lesiones, que en tu caso ninguna, y ojalá siga siendo así. Y no sé si tenía algo más por enseñarlo, sobre Sí, todo. antes de pasar del CMJ, como tú dices, al final esto es lo más básico. O sea, del CMJ me refiero. Habrá alguien que nos esté escuchando y que diga, Claro, madre mía, tiene la plataforma de VAL que lo mide ahí está. todo. O con la propia plataforma que nosotros tenemos, o sea, con la propia detección de ADR, yo miro, no anoto, pero miro el RSI, o sea, que al final tienes que ver cuántos preparadores físicos hay, cuántas jugadoras hay, y luego en mi caso, que, por ejemplo, a mí me encantaría ser solo preparador físico, pero tengo también la doble función y tengo que estar pendiente si una jugadora necesita, ¿verdad? Que luego tengo a mi compañera Elena que me ayuda también en labores de tema de fisio y tal, pero tienes que estar pendiente de Rafa esto, Rafa lo otro, y no puedo pues, sentarme y decir, venga, salta, te anoto el RSI, estamos bajo, esa capacidad del ciclo CA va bien, va mal, porque a mí me da igual que, por ejemplo, salte una jugadora 40 centímetros y el RSI es 0,15. Has tardado muchísimo, estás fatigado, no estás fatigada, tal. Entonces, la verdad que al final tenemos que, con los medios que tenemos, tanto materiales como personales, adaptarnos a lo máximo que podamos y lo que vaya a medir, como tú has dicho, que al final sea algo medible, pero que tú lo puedas analizar. Que no coja yo el CMJ las tres variables que me dice el ADR y que después diga, pues ya está, he hecho el paripé y no me pongo a sentarme en mi casa y decir, ¿esto por qué? ¿Esto por qué no es? Al final también tenemos que adaptarnos al contexto y a lo que aunque sepamos mucho o creamos que sepamos mucho, tenemos que adaptarnos siempre al contexto donde nos encontramos. Yo siempre digo que no sé nada, pero me esfuerzo por aprender cada día y todos los días aprende algo. Mucha gente a lo mejor puede criticar el trabajo, que la verdad que eso nunca lo voy a entender. Cuando Tampoco. se critica a un compañero con lo bonito que estamos haciendo nosotros, que es aprender el uno del otro o ayudar a la gente que nos esté escuchando, porque nosotros no teníamos a lo mejor ese conocimiento cuando empezamos y a lo mejor gente que está empezando que nos esté viendo y diga, joder, si es que a lo mejor no lo estoy haciendo bien, pero estoy aprendiendo, ¿sabes? Entonces, pues darle ese toque de atención a la gente que antes de opinar no conoce los contextos. O sea, Exacto.
que mejor habla conmigo, los medios que tengo, los que somos en el cuerpo técnico. Yo, por ejemplo, hago funciones de psicólogo, de redactador, de preparador físico, nutricionista no, porque no tengo conocimiento, de fisio tampoco, porque no tengo conocimiento, pero al final, pues, bueno, también tenemos a un chico que viene un día y nos ayuda con el tema de fisio. De aquí saludo a Carlos. Y la verdad que cada persona es un mundo, cada equipo es un mundo, si es que... Al final, lo que tú has dicho creo que es lo que marca todo, el contexto. O sea, al final tú puedes coger y decir, es que me encantaría trabajar con una galga, una isometría, un isopush, y tú me ves un vídeo porque se ha subido en las redes que están empujando una pared y a lo mejor el empuje no es totalmente horizontal o vertical por el ángulo de la rodilla y empieza, vaya trabajo que se hace en tal equipo. No sabes el contexto, a lo mejor no tienes esos medios o aunque tengas los conocimientos, no puedes desarrollarlo. Tienes, siempre lo más importante para mí es el contexto y saber adaptarte al contexto y a lo que puedes hacer. Correcto, porque no solo ya me quito lo físico. Es que hay ligas que necesitamos adaptar a nuestros jugadores al contexto de juego que se juega en esa liga. Por ejemplo, en las ligas más territoriales como el que estoy yo, es un juego más directo. No es ningún equipo que sea el Barcelona, ni te haga... Nosotros hacemos muchas tareas de jugadas porque nos gusta que nuestro equipo tenga esa confianza en el toque de balón, pero sabemos que nuestro juego va a ser directo y tenemos que Claro, ir al choque y al salto, entonces va a ser muy físico. claro. ¿Para qué quiera adaptar una tarea que hayas visto de Pep Guardiola, de un rondo, de una posesión, de 5 contra 5 con 3 comodines, si es que tú no puedes el fin de semana aplicar eso? Claro, Tendré que irme a un contexto donde yo pueda eso. Que obviamente que equipos como, por ejemplo, el Barça o tal, como se ve la diferencia en la élite, tú ves los entrenamientos del Atlético de Madrid y no tiene nada que ver los entrenamientos con los del Barcelona. Pues si en la élite pasa eso, no cometas el error de tú en segunda red femenina intentar no meterle físico a tu jugadora. correcto. Es que vemos primera división y ya queremos parecernos a ellos, ¿no? Porque tenemos estos jugadores, no tenemos jugadores de primera división. No estoy diciendo que los jugadores que tengamos somos malos, no, es que nuestros jugadores están intentando llegar a primera división. Pero en el contexto en el que estamos, con los campos en el que estamos, con los medios que tenemos, y al final tenemos que adaptarnos, no podemos caer en la trampa de copiar tareas que hacen equipos de primera división, que tienen Champions, Copa del Rey, tienen, pues es que al final hacen compensatorio, activación y partido. Compensatorio, activación y partido. ¿Qué haces? Nada. No puedes copiarlo, imposible. Y esta es la herramienta del wellness que utiliza o que le pasa todos los días, ¿no? Me imagino a los Sí, jugadores. tienen todos los días esta herramienta del wellness. Por ejemplo, en este caso, que es una jugadora internacional con Venezuela y eso. Por ejemplo, esto del día de hoy, pues donde yo veo, por ejemplo, cómo le ha sentado la carga de ayer, que ayer fue una carga media alta, porque no estamos en un microciclo normal, por así decirlo. Venimos ya de 3 semanas, de 2 semanas, perdón, de jugar los sábados, descansamos el domingo y luego compensamos, en plan dividimos el grupo en dos el lunes, el martes metemos más carga. Y entonces, pues aquí es como lo veo, sobre todo lo importante, pues cómo están de fatiga, sueño, estrés, cómo están a nivel de ese nivel mental. Y luego las horas de sueño, muy importante respecto al promedio. Y bueno, ahora por la fecha en donde estamos, muy importante en el fútbol femenino el tema del periodo en la menstruación. Para que nos entendamos cómo funciona yo el tema de las cargas, porque eso es verdad que hemos hablado antes de la diferencia del fútbol masculino y femenino. La verdad que una de las diferencias más claras es el tema de la menstruación. Al final, la media de cuando le suele llegar el periodo a ella está entre el día 12, 18 en esa segunda semana, pero lo importante no es cuando llega esa fecha, lo importante es la fase previa. O sea, al final, para que no esté escuchando que lo entienda, al final el periodo
tiene una fase, la primera que se llama menstruación, que dura en torno a 5 días, después la fase folicular, la de ovulación, y la más importante, donde se cree que es donde tiene más repercusión, es la fase lútea. Te digo porque al final el fútbol femenino es algo nuevo, entre comillas, a la hora de, a nivel de estudio, y como sabemos, lo que sale hoy de investigación es lo que se lleva estudiando durante 10 años, entonces siempre va un paso por detrás, pero lo que se cree es que esa fase lútea que va en torno al día, a la mitad del mes, y ponemos que la menstruación le llega el día 1, que tiene dos fases a su vez, una temprana y otra tardía. En esa fase temprana es cuando tenemos ese pico de rendimiento, porque aumenta nivel de progesterona, estrógeno, etcétera, pero a su vez, una vez que pega ese pico, va ese descenso. Esos niveles hormonales descienden, peor calidad de sueño, mayor percepción de dolor muscular, etcétera. ¿Qué me hace todo eso? Pues que esta puntuación del wellness, por ejemplo, aumente en niveles altos y que sobre todo la carga que yo pueda meter sea menor. ¿Por qué? Porque ese porcentaje de lesión me lo está aumentando. Entonces, siempre en el contexto donde yo me muevo, segunda semana del mes, primera semana del mes, cuando más pico de rendimiento tenemos, aprovechamos para meter, sobre todo en la parte física, un puntito más de carga. La segunda semana, donde metemos otra vez menor carga, siempre al final, esto como, no sé si conoce a Antonio Espósito, que es un máquina, siempre dice que esto al final, la preparación física es como ir surfeando una ola. Yo al final no creo, como otros profesionales que hablan de meto esta semana mucha más carga, estas 3 semanas esta tengo que bajar para que me pegue el pico de rendimiento. Yo al final siempre intento, como te he explicado antes, encontrar los valores que necesito en la categoría y con las jugadoras que tengo, que son los datos de partido, y una vez que estoy ahí, vamos subiendo, vamos bajando, dependiendo, o sea, al final en porcentajes pequeños por arriba y pequeños por abajo, donde depende del rival que tenga, pues subo más un poquito la carga, bajo más un poquito, o sobre todo en consonancia con la menstruación. Cuando llega la segunda semana, como te he dicho, tengo que bajar un poquito la carga, y tercera semana, que es cuando ya está la mayor parte de las jugadoras, porque siempre hay excepciones, obviamente, que está en la fase de menstruación, poquito a poco vamos subiendo, última semana seguimos subiendo, y primera es donde tenemos el pico como de rendimiento. Entonces, así es como lo encuadro. Y aquí, pues bueno, el wellness sobre todo, tema de las horas de sueño, y esto es lo que te digo, de ir surfeando la hora. Al final, días que después de partido, pues cuando más carga tiene, justamente estos picos de carga son, como te he dicho, venimos de 2 semanas de jugar un sábado, el +2 no se descansa, pues aquí lo tengo. Cuando quiero subir un poquito la carga, pues muy poca carga que sea, pega el pico de rendimiento. En este caso, con esta jugadora, los dos tenemos la pulsera Whoop, no sé si la conoces. Entonces, en la aplicación directamente yo veo pues su tema de recuperación, su tema de sueño, su tema de actividad. Entonces, la verdad que gracias al ámbito donde me muevo, como te vuelvo a decir, son jugadoras muy profesionales, puedo tener mucho control dentro de lo que alcanzo a la hora de poder llevar el control, porque me puedo dividir en 15, pero sí es verdad que todas estas cosas yo le doy muchísima importancia. Sí, al final como la vida misma, estamos viendo aquí en esta gráfica que es una ola, nada es lineal, porque si tomamos todas las semanas iguales o que tenemos que hacer sí o sí esta semana esto, al final no vamos a llegar a nada. O seguramente ahí es cuando lleguen las lesiones con ese pensamiento. Ahí Y te está. quería preguntar sobre el ciclo menstrual, esa conversación que tú tienes con las jugadoras, porque yo me imagino que ellas lo tienen súper natural, lo de hablar Sí, sí. sobre eso, pero a lo mejor alguien, yo siempre me voy a esta charla a gente que esté empezando, gente que no esté escuchando. A la hora de sacar el tema, que no tengan miedo, que sea de forma natural, que al final es algo que conviven el día a día, que llevan con ellos desde la adolescencia. O sea, que contigo ningún problema, ¿no? Cero. O sea, vamos, te digo que es que son cosas que en el fútbol femenino me sorprenden. O sea, yo, por ejemplo, pues, yo, mi madre, mi hermana, mi novia, mi tal,
cuando le viene la regla, vamos, la menstruación, o como a ti te pasará, pues el tema de los dolores, que si tengo que dejar de hacer esto, tengo que dejar de hacer lo otro. Y ella, la naturalidad y la fuerza que tiene, o sea, yo he estado con jugadoras que le ha bajado la menstruación en el partido, en el propio partido, de pedirte el cambio del pantalón porque al final pues se manchan o tal, de seguir jugando, pues están con dolores, lo típico, siempre el analgésico o tal, hay algunas que ni se lo toman, y la naturalidad que tiene, al final también nosotros, o sea, yo por ejemplo al principio pues me chocaba un poco más decir, hostia, le gustará que hable, que no hable de esto, que tal, pero ellas con total normalidad, al final ellas están acostumbradas a esto y nosotros somos los primeros que tenemos que verlo también normal, al final son cosas pues de la propia naturaleza que tenemos que afrontarlo con normalidad. Y a la hora de el rendimiento, tener que saber cuándo puedo, cuándo no puedo. La verdad que tengo un caso que no sé si le pasará alguna vez no sé, le pasará a alguien que esté trabajando también en el fútbol femenino, de que al final los dolores, como te he contado antes, en esta fase lútea tardía, el dolor muscular mucho se percibe de otra manera, entonces no me puedes pegar un pico de carga porque ahí probablemente es cuando se rompa, pero vienen muchos dolores como reflejos, por así decirlo. Tengo una jugadora que cuando le va a llegar la regla o incluso teniendo la regla, tiene, en otros clubes le han dicho que era una tendinopatía rotuliana, pero al final por la forma de manifestarse ese dolor, yo sabía que no era un dolor tendinoso. Pues cuando le pegaban esos pinchazos en la zona de su tendón rotuliano, pues a mirarle el tendón, a ver si le pasaba, a ver si tal, porque ella tenía el miedo de que el año pasado había estado parado por eso, tal. Le miramos, todo correcto, todo correcto. Pues yo, por ejemplo, trabajo mucho con BFR, y tengo como un protocolo, bueno, no me gusta llamar los protocolos porque al final es individualizado cada una, pero estuve mirando en varios jugadores y en varias jugadoras, al final cuando tiene una molestia en cara interna o cara externa, que al final es por un mal control de esa carga, me meto en posición de split, trabajo 15, 20 repeticiones, una serie, y al final con esa restricción de flujo sanguíneo notan como un calentamiento, por así decirlo, del músculo. Al final trabaja en rango de estiramiento de ese tendón y se quita esa molestia. Pues lo llevamos trabajando y justamente nos hemos dado cuenta, porque esas molestias antes hubo un momento que eran continuas y fuimos capaces de quitar esa molestia y nos hemos dado cuenta que justamente cada vez que le va a venir la menstruación, ese pinchazo le viene. Ese pinchazo le viene. Entonces te encuentras también con patrones de cuando va a venir la regla, aparte de los conocidos de problemas de lumbares y obviamente si tengo un problema de dolor lumbar por un dolor referido, el tema de ovario, etcétera, esa movilidad de cadera por esa inflamación no se va a mover lo mismo, tenemos más riesgo de esa sobrecarga o de lesión de los isquios, te encuentras al final cosas que son muy curiosas de decir, me va a venir, vamos a prevenirlo, vamos a intentar trabajar, pues vamos a intentar sobre todo yo trabajo mucho con miofacial, vamos a intentar pues, a nivel miofacial descargar ese cuádriceps porque va a venirte ya el pinchazo. O ir controlando esas cosas que al final la verdad que son características solo del fútbol femenino. Pues sí, por lo que me acabas de decir ahora mismo, qué importante conocer a tu jugadora en este caso, y eso se basa en los proyectos deportivos cuando hay algún momento del club en el que no están saliendo bien las cosas y es la directiva la que decide sacar al cuerpo técnico del equipo, porque al final no puede echar a 11 jugadores, como ha pasado hace poco en Primera División. Sí. Eh, Te da una facilidad enorme el conocer a tus jugadoras porque ya sabes que cuando le va a venir la regla, le va a venir ese dolor en el rotuliano, pero tú ya sabes que no es que no es el rotuliano, porque tú lo ves el rotuliano y está bien. Y eso se basa en conocer a tus jugadoras, en llevar mucho tiempo con ellas, en matarte a trabajar cada día, en wellness, en test preventivos, en protocolos de gimnasio, etcétera, etcétera, etcétera. Mucho trabajo que llevamos a nuestras espaldas para que no se tiene que confiar en los proyectos. Mi idea es que hay que confiar en los proyectos. Pero si es que si queremos que todo nos salga bien en la vida, estamos equivocados. Al final hay otro equipo que está haciendo las cosas igual que nosotros. ¿Vamos a ganar o vamos a perder? O empate. Es un No, toque pues de sí, atención para la directiva, es un toque de atención para los directivos que no estén escuchando, que confíen más en la gente que contratan, porque si confían de primera, déjalos por lo menos que termine el año.
Y sobre todo porque tiene un trabajo detrás de... Sobre todo el problema que deja al que entra, porque al final estas cosas yo no he conocido a esta jugadora en 3 días. Yo me ha costado porque al final tú tienes que ver la repetición de situaciones. Esto al final es un fenómeno que se da una vez al mes. Tú tienes que ver la repetición de meses e intentar, claro, calentarte la cabeza y decir, ¿esto por qué viene? Y puedo valorarle, podía valorarle glúteo, podía valorarle el control, como te digo, bueno, que ahora hablamos un poco de esto. Yo trabajo a raíz de tema de subsistemas, tema de rodilla con el recto, me puede venir del transverso, me puede venir de ese subsistema oblicuo posterior que no esté estabilizando, me puede venir y te calientas la cabeza, no encuentras una relación lógica y vamos a ir por aquí. Y luego al final escuchar. Nos pensamos que por yo ser el preparador físico oficio, el trabajo lo marco yo y lo hago yo porque yo soy el que ha estudiado. Y estamos muy equivocados del que el que tenemos al lado lleva unos cuantos años jugando al fútbol, sufriendo unas cuantas de molestias y habiendo pasado por manos y por manos de gente y sabe lo que le funciona y lo que no le funciona. Ya le puedes proponer tú algo nuevo, que si le funciona, chapó, te lo va a agradecer, madre mía, esto que me hiciste, tal cual. Pero como no le funcione, olvídate de proponérselo más, que no, ¿eh? Yo le podía decir, no, porque al final como era un dolor en tipo de calambrazo, pues puede ser algo que fuese nervioso, déjame que neuromodule un poco, tal. Me decía yo, con la aguja, no, con la aguja, no. Y si yo me llego a encabezonar, le digo, pues mira, pues no te voy a tratar más la zona, a no ser que me dejes pincharte. Le pincho y encima todo va peor, porque es muy probable, porque al final el tema de pensar una cosa no es tan fácil cambiársela de la cabeza. Le va mal, ya olvídate que en esa jugadora su confianza ya no la tiene. Ahora tienes que volver a ganártela. Entonces, siempre lo que digo que escuchar al jugador, que yo, por ejemplo, tengo 24 años, llevo 2 días dedicándome a esto como el que hice, pero hay jugadoras que llevan 20 años jugando. Escúchala, que seguro que vas a aprender más de ellas que de la formación o del titulito que te has sacado este fin de semana, aunque sea muy, muy bueno. Correcto, al final va a ganar el fin de semana, pero luego durante la semana estás con ella, no tienes confianza ninguna y al final nadie va a estar a gusto. Porque como tú dices, si al final le quieres imponer una cosa a una persona que le va a venir mal, porque ella sabe que le va a venir mal, tú ya eres un, vamos, que no va a querer estar contigo, ni en el gimnasio, ni en el campo, ni... En ningún lado. Y por tema de confianza, como te he dicho antes, el tema de, te pongo por aquí, el tema de la metodología que llevo, así por terminar, a la hora de valoración, que confíen en un método, a la hora de valorar, como te he dicho, para mí, y antes de la presentación de los microciclos, en la activación individual que le metí a cada jugadora, vamos, desde aquí le mando un saludo a Rubén Pons, que es fisioterapeuta a nivel nacional, Liverpool y total. Me he formado con él y me cambió la visión a la hora de querer valorar. O sea, por todo lo que yo creo que seguimos sin tener lesiones musculares de tipo de rotura y tal, es ver al jugador o a la jugadora desde muchas maneras, o sea, desmigar a esa jugadora. Porque a la hora, como te he dicho, de tema de su sistema, a mí, por ejemplo, me lo explicaban en la carrera y los oficios que no escuchen, tema de cadenas miofaciales, y veías cosas que tú decías, madre mía, ¿y esto qué es? Y esto es que no lo entiendes, no te lo relacionan. Y a la hora de querer verlo con un futbolista, lo entiendes perfectamente. A la hora de él nos enseñaba, pues, el oficio de Coutinho, nos enseñaba fotografía de la manera que tenía Coutinho, ha sido un jugador muy castigado por las lesiones, de tirar las faltas, por ejemplo, y veíamos cómo ese cierre cosofemoral, o sea, esa pierna levantada con el tronco flexionado y tal, solo te estaba indicando la fuga de energía que había por alguna manera, por así decirlo, por dónde se iba esa falta de energía. Sin embargo, veías las faltas, por ejemplo, que tiraba Roberto Carlos, lo veías que era un tío con su tronco vertical, le pegaba con la izquierda y te metía el balón a 200 kilómetros por hora. Entonces, esa valoración a la hora de llegar a una jugadora o a un jugador y poder detectarlo, no solo hablando de fuerza, como por ejemplo podemos ver aquí que esta evolución de esta jugadora, por ejemplo, desde agosto hasta diciembre,
eh, no es quedarte solo con decir, "Buah, me ha llegado con 36 kilos de fuerza en cuádriceps. Voy a meterle excéntrico en la cónica, que verás cómo, o extensión de cuádriceps, o sea, ejercicios que no tienen nada que ver con el patrón biomecánico que tienen el desarrollo de mi jugador, lo voy a poner súper fuerte. Verás cuántos kilos tiene. Y lo que vas a hacer es no detectar por qué ese cuádriceps no tiene fuerza. ¿Por qué ese isquio no desarrolla fuerza? ¿Por qué ese aductor no desarrolla fuerza? Es que a lo mejor el problema no está en el músculo y el problema está en esa conducción nerviosa que le llega al músculo. Por ejemplo, con esto digo, con esta formación y el cambio de ver e investigar, el simple hecho de colocar a un futbolista en decúbito supino, o sea, boca arriba en la camilla, y decirle que te flexione la cadera y tú con la mano bajarle el cuádriceps hacia abajo, si quieres tú mismo, Pablo, cuando llegas con tus jugadores lo pruebas, ya te digo, de los tuyos te vas a encontrar con que el 60 o el 70% va a encontrar diferencia entre una pierna y otra. Y si te pones a preguntarle, te va a decir que de esa pierna tiene lesiones. Es que a lo mejor ese cuádriceps que tú estás empeñado en decir es por falta de fuerza o no, o es por suerte, o hemos tenido la mala suerte de que ha golpeado pues, o ha tirado puerta y se ha notado ese pinchazo en el cuádriceps, o lo ponemos en el fútbol masculino, por ejemplo, como en tu caso, el isquio es que ha hecho esa carrera y se ha roto, mira qué mala suerte, a lo mejor no es eso. Y a lo mejor es que lleva todo el tiempo siendo su isquiotibial el extensor de cadera y no siendo el glúteo. Pues te colocas y empiezas a analizar y ves que el dorsal ancho del otro lado, o sea, si hablamos de la pierna derecha, del dorsal izquierdo, de su brazo izquierdo, no aplica fuerza. Y por tanto, ese isquio, ese subsistema oblicuo, ese isquio está asumiendo la responsabilidad de tener que extender la cadera cuando es el glúteo y el glúteo está dormido. Entonces, son test y formas que me han dado a mí de poder ver a una jugadora o a un jugador, porque con los que trabajo también personalmente, lo valoro con ellos, de entender el que esos mecanismos que se repiten en todos los jugadores y casualmente siempre se lesionan de esas cosas, a lo mejor lo podríamos evitar. Y no a evitar por la fuerza, sino a evitar desde esa valoración. Y entonces, pues como puedes ver aquí, yo te he dicho que la isometría son mi Padre Nuestro, pues te puedo decir que del mes de agosto hasta el mes de septiembre, que empezamos la temporada, que prácticamente hay 10 kilos de diferencia, por ejemplo, en cuádriceps, o 5 kilos, o 6 kilos de diferencia. Hay diferencia en 4 semanas que tampoco te da tiempo a ganar la fuerza que, por ejemplo, hemos ganado en diciembre, ha sido solo con isometría, con tener el jugador consciente de aplicar una fuerza y, como te digo, la intencionalidad. Entonces, como vemos, por ejemplo, aunque sea en temas de resistencia, exponencialmente la mejora, o temas de la evolución de los test de fuerza, todo al final es ver el contexto del jugador y saber valorarlo. Y que no se quede la gente con que algo que no tiene fuerza, lo que hay que hacer es ir a esa zona y ponerla fuerte. No, porque a lo mejor el problema no viene de ahí, viene de otro lado. Qué bueno lo de los subsistemas. Yo lo conocía, a lo mejor no he indagado lo suficiente en ello, pero sí sabía que si no nos podemos empeñar solo en que si la lesión está en el cuádriceps, que no sea solo del cuádriceps, que a lo mejor viene de otro lado, como tú has dicho. ¿Cómo haces los test de fuerza? Si puedo preguntar. De fuerza, hablamos de dinamómetro de esto, ¿no? Sí, con Eh, dinamómetro. sí, tengo vamos, un dinamómetro, una galga Sí, económica. La anclo, por ejemplo, yo la anclo allí en el equipo porque tengo la cónica, al final en un extremo que no se mueva la cuerda y a otro extremo que va al tobillo de la jugadora. Lo hago sentado en 90 grados, cuádriceps isquio y de pie, aductor y glúteo. Es lo que hago. Y después veo los resultados y, por ejemplo, esto es un informe individual que yo hago a la jugadora y le hago el riesgo de lesión de isquiotibial cuádriceps, que divido la fuerza concéntrica del isquio entre el cuádriceps y para que me dé un riesgo bajo tiene que estar por encima de 0,55. Entonces yo, por ejemplo, con esta jugadora, pues ya tiene su trabajo preventivo de esa musculatura los días de más carga. O sea, en este caso, los jueves, ella tiene sus ejercicios puestos porque ella es dominante de rodilla, tiene sus ejercicios puestos para tema
de bíceps femoral y de cuádriceps y para evitar ese riesgo. Que no hemos tenido ninguna lesión, pero que a lo mejor si se lesiona la pierna izquierda del cuádriceps del isquio, pues yo ya había avisado porque este riesgo, o a lo mejor se lesiona de la pierna derecha, eso nunca lo vamos a ver porque el riesgo de lesión es multifactorial. O Sí, sea, claro, lo pero hablamos, al lo final, hablamos siempre que el tema de lesiones, por que trabajas de puta madre, pero llega un día que no has dormido bien y ahí es cuando te viene la lesión. totalmente, pero todo lo que esté en nuestras manos hay que intentar hacerlo bien. Correcto, Eso, una frase que a mí correcto. la llevo a rajatabla, lo dice el tío de Rafa Nadal, el Tony Nadal, que dice, el trabajar bien no te asegura resultados, pero el trabajar mal sí te asegura el fracaso. Entonces, puesto a irte a un trabajo o a ponerte a trabajar, mátate a trabajar que seguro que estás más cerca de, pues, por ejemplo, en nuestro caso, no tener ninguna lesión muscular, que el no trabajar bien, que seguro que te va a acercar eso, a sufrir ese riesgo de lesión. Y obviamente que el que no hayamos tenido lesiones musculares no solo a mí. Nosotros tenemos la suerte de tener a Pablo, nutricionista, que es un fuera de serie, que trabaja con la selección española incluso, el que el cuerpo técnico, entrenador, segunda entrenadora, ayudante de entrenador, confíen en ti y te digan, es que si quieres meter unas transiciones después del partidillo, es que a lo mejor es porque lo necesitamos para metros de alta intensidad, o es que si me pide 20 minutos en campo para trabajar tantas acciones neuromusculares es porque lo necesita, al final la confianza ya es todo. Es que el nutricionista trabaje bien, es súper importante que la jugadora las 22 horas restantes que no está contigo en la ciudad deportiva trabaje bien, es todo. Pero si todos los trabajos y todas las funciones de todos los que estamos ahí todos los días currando se acercan a lo mejor posible, porque obviamente que se pueden hacer, no te puedo decir un 80% mejor, te acerca a ese éxito, por así decirlo. Está claro que siempre se puede hacer mejor, pero no nos podemos venir a casa con que no hemos dejado algo por dar. Cada vez que nos vamos al campo, al gimnasio o en una conversación, incluso, tenemos que dar nuestro máximo de conocimiento y nuestra máxima intensidad. Tú hablas mucho de la intensidad, yo también. Todo hay que hacerlo a la máxima intensidad porque si te deja algo, ya te vas a casa pensando. Y te tienes que ir a Sí, casa diciendo, ¡buah! Me voy. Es que no tengo ni que pensar. Tengo ganas de cenar o comer o lo que sea y acostarme porque de verdad que no puedo más. Tenemos que irnos así a casa porque si le damos vuelta a la cabeza, nos matamos nosotros. Y no sé si quieres mostrarnos algo más, pero no te quiero quitar más tiempo. De verdad, Rafa, tienes unos conocimientos para tus 24 años espectaculares, espectacular, de verdad. Ha sido una charla para mí, increíble. Yo aprendí muchísimo. Y para cerrar esta charla, siempre acabo con lo mismo. ¿Qué consejo le daría a los chicos o chicas que están empezando en este mundillo de la preparación física? Y sobre todo un consejo para ti mismo, para el presente y el futuro. pues si hay algo que en mí, por ejemplo, lo haya llevado a rajatabla siempre, es el trabajo. O sea, para alguien que no esté escuchando, que esté estudiando y tal, empieza a trabajar, empieza a ayudar al equipo de tu barrio, al equipo donde tú incluso estés jugando, vete a un cadete, a un juvenil, empieza cuanto antes a llevar algo, o sea, la preparación física, ayudar en el material, ayudar en lo que sea, que tú puedas empaparte de lo que verdaderamente es después del día a día. O sea, dicho mal y pronto, pégate la hostia lo antes posible para que cuando tú termines no te lleves esa sorpresa. Y al final el equivocarte y seguir intentándolo, equivocarte y seguir intentándolo. Y sobre todo, el trabajo. Yo creo que hemos escogido una profesión que con el tema de la vocación, y me pasa también con el tema de la fisioterapia, se escudan muchos temas como salarios que son bajos, tal, pero como nos gusta, seguimos todos los días reventándonos los cuernos por intentar llegar
a nuestro objetivo y a nuestro sueño, que al final será pues estar alguna vez en un equipo de élite. Pero si tengo que dar algún un consejo, que trabaje día a día, que trabaje y que no se venga abajo. Que al final siempre después de un bache viene algo bueno. Y un consejo para ti, para tu futuro. Consejo para mí. Siempre hablamos para los demás, pero nunca nos decimos a nosotros mismos algo. Consejo para mí, pues nunca perder la ambición que tengo, que la verdad que creo que es algo que es lo más importante y esas ganas de seguir creciendo, de seguir escuchando, pues como te digo, o tu entrevistas, o podcast, o formaciones, sacar tiempo donde no hay y que nunca pierda la pasión por este deporte, que la verdad creo que es lo más bonito que hay y nada, que ojalá algún día nos conozcamos en persona y podamos decir que hemos conseguido lo que nos proponía. Yo estoy seguro, tengo que decir que a Rafa es la primera vez que hablo contigo, que los únicos mensajes que nos hemos enviado ha sido por LinkedIn, a través de un mensaje que me pusiste tú, creo, del anuncio que puse yo de la charla. Y la verdad que estoy muy agradecido sobre todo contigo por la confianza, porque al final yo soy un chaval que intenta aprender cada día, dar voz tanto a ti como a los demás profesionales que hay en España. Y nos quedamos con ese consejo de trabajo diario, que no paren de aprender, de cursos, de lectura, de empaparte del club de tu pueblo, porque estoy seguro de que el día de mañana tú y yo, tanto como todos los que estoy charlando esta semana, vamos a llegar a la élite. Y si no llegamos, estoy seguro de que siempre vamos a estar con una sonrisa en los banquillos. Lo habremos intentado, aunque sea. Yo estoy seguro de que con la ganas de no haberlo intentado no nos vamos a quedar. Eso es. Pues nada, Rafa, muchas gracias. Estoy muy agradecido Muchísimas contigo. gracias a ti, Pablo, también por la invitación y eso. Y nada, a seguir bien. A seguir bien. Pues nada, mucha suerte con la temporada y a darle duro. Igualmente, Pablo.